un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hola, les saluda en este tercer episodio el equipo de Tabocé, y esto es Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros, iniciativa ganadora de la beca para medios comunitarios que realizan programas para Leo Radio. Les recordamos que Tabocé es una agrupación y un medio de comunicación comunitaria y alternativa que realiza acciones desde la acción sin daño, los enfoques diferencial, territorial y de género. En este libro vamos a hablar de Delirio, libro de Laura Restrepo. Pero iniciemos de nuevo con esta reflexión, con este juego creativo de lo que nos evoca un libro aún antes de leerlo. Me acompaña Diego Grueso, quien ha liderado proyectos de escritura creativa, poeta, abogado y bueno, tantos otros roles. Diego, ¿qué te evoca un libro o más bien un título como Delirio? Por ahí anda rodando la serie de Netflix, pero ¿qué dirías sobre esa palabrita tan provocadora? Pues digamos que lo primero obvio es como algo parecido a la locura, eh, algún rasgo de una psicopatía, eh, y de todas formas, mm, pues inmediatamente uno piensa en una historia amorosa, un amor delirante, que siempre ha estado en la novela muy atravesado. Y creo que todas las novelas románticas tienen ese ingrediente de la locura. Desde la primera novela, bueno, habrá muchas novelas, digamos, anteriores, o las discusiones van y vienen sobre cuál es la primera novela, pero en el Quijote hay eh, ciertamente una novela de un amor delirante. Y lo que hace aquí el título es hacer un guiño. Como todo título, tiene que ser provocador y evocador, y lo primero que le evoca a uno es eso, que ahí hay un misterio que debe enmarcarse en una historia de amor. Claro, luego uno puede decir que lo dice desde del conocimiento, tal vez de la historia, ahora que se ha hecho también más o menos popular, o bastante popular, porque todo lo que llega a Netflix pues se vuelve bastante popular. Pero yo diría eso, que el título y lo que quiere la autora es generar esa curiosidad de ver cuál es la trama de ese amor que seguramente está ahí, y qué es lo delirante. Pues fíjate que a mí la palabra delirio siempre me evoca algo relacionado con la mujer. No sé por qué cuando pienso en el delirio no se me ocurre que le pueda ocurrir a un hombre, ¿no? Y es que tiene algo de romanticón y sentimental la palabra, pero luego uno en efecto va a ver el libro o incluso la película y es sobre todo un drama vivido en el cuerpo de una mujer que es como la gran víctima de la clase alta bogotana, o por lo menos eso es lo que uno percibe en una serie de Netflix que lamentablemente creo yo opaca un poco la lectura.
aunque según los datos, después de que sale una serie tan popular, la gente, aunque no lo lea, va y compra el libro. ¿Tú qué prefieres, los libros leídos o vistos y representados en películas y plataformas como Netflix? Pues yo no soy como tan negacionista, digamos, de las posibilidades estéticas de una obra literaria en el cine o en la televisión o ahora en las series. Creo que hay a veces cierto fetiche o muy elitista de las personas y el culto al libro. Claro, el libro sigue siendo muy importante y el acercamiento a ellos sigue siendo muy importante, pero generalmente cuando ponen a competir en el terreno, bien sea de la cultura o del entretenimiento, o incluso eso, a decir que algo es una cosa, es decir, algo es más cercano a la cultura, o sea, el libro, y algo más cercano al entretenimiento, o sea, la serie de televisión o la película, como que se están determinando una jerarquización de quién hace el libro y de quién lo consume y de quienes lo consumen y de quienes hacen televisión y de quienes la consumen. Eso me parece en general una distinción, una jerarquización odiosa. Mm, yo creo que el libro tiene mucho que ofrecerle a quienes quieren hacer de ese libro un producto televisivo, un producto de imagen y creo que está bien. Son públicos que pues pueden ser como dos grupos que se intersectan, es decir, que hay una buena porción de quienes seguramente ven la novela o ven el producto audiovisual que jamás van a leer el libro, y viceversa, habrá un grupo que lea el libro y jamás vaya a asomarse al producto audiovisual, y habrá o los que están en la mitad que consumimos los dos, pero creo que esos son conversaciones y lenguajes que están en el entorno creativo y eso hay que aplaudirlo, que haya esa potencialidad, esa catalización de unos y otros y que se sirvan unos y otros, el libro y la película y las series, así como al revés, las series le pueden servir al libro y como le han servido, uno escucha mucho que las obras que se vuelven productos de imagen, de televisión, de películas, etcétera, se consumen mucho más. Es decir, las ventas del mismo libro a veces tienen que sacar ediciones o aprovechan para sacar ediciones conmemorativas. Creo que ahí hay una relación bastante eh, importante, tanto en lo creativo como en lo económico, incluso, y en la apertura a otros públicos y unos lenguajes que pues son comunes y compartidos. Hablemos con base en esto que tú comentas un poquito de Laura Restrepo. Y es que parece que su historia y su obra son la crónica de una obsesión. Y es que parece que Laura se ha encargado de descifrar la locura de Colombia, no desde la estadística como estamos acostumbrados o acostumbradas, sino desde la intimidad, desde el delirio, perdón la pronunciación. Su camino a la literatura no comenzó en la academia, sino en el periodismo y en el activismo político, lo que le dio a su narrativa una urgencia y una veracidad innegables.
Restrepo pasó gran parte de su juventud en el exilio, viviendo en lugares tan diversos como Estados Unidos, España y Argentina, lo que nutrió su perspectiva sobre la identidad latinoamericana. En los años 60, 70, en los años 70 más exactamente, ella se comprometió con la militancia política de izquierda y el periodismo clandestino. Esta experiencia en el underground político la dotó de una sensibilidad única para las narrativas fragmentadas y los secretos. Un hito definitorio en su vida ocurrió en los años 80. El presidente Belisario Betancur la nombró miembro de la Comisión de Paz para negociar con la guerrilla del M-19. Este trabajo la expuso de manera cruda a la complejidad del conflicto armado, al poder, a la traición, una realidad tan explosiva que la obligó a un nuevo exilio en México tras ser amenazada de muerte. Fue en el exilio donde la voz de Laura Restrepo se consolidó. Ella llevó las técnicas de la investigación periodística y el reportaje a la ficción, creando un género que ella dominaría. Sus libros se convirtieron en exploraciones profundas de la historia y el alma colombianas. La novia oscura, de 1999, Lo perdo al sol, de 1993, ahondaron en la violencia, el narcotráfico y la vida marginal. Y está Delirio, el libro protagonista de este episodio, que salió en 2004 y se convirtió en su obra más reconocida, ganando el premio Alfaguara de novela. Esta novela es la síntesis de su obsesión. Ella utiliza la locura de su protagonista Agustina para exponer las grandes mentiras, la riqueza tóxica y el pasado turbio de la oligarquía bogotana. Para Restrepo, el delirio individual era el espejo del delirio colectivo de una nación. El legado de Laura Restrepo es el de una escritora que nunca ha dejado de ser periodista. Sus novelas son una investigación permanente sobre la infelicidad y el caos que define a Colombia, demostrando que para entender la realidad, a veces es necesario inventar la ficción. Antes de hablar de lleno del libro, Diego, porque ya vamos 2 libros, 2 escritores que parecen ser escritos desde el espectro político de la izquierda. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cruce hay ahí entre la felicidad, la posición política, el exilio? ¿Qué dirías de eso? Pues creo que hay una necesidad de contar que está muy arraigada en lo que llamamos el espectro de izquierda en términos de la memoria, ¿no? Porque el otro lado, la derecha, se caracteriza por el solapar, el callar, el no decir. Entonces, estos autores, yo creo que eh, esa convicción política que tienen o la afiliación que tuvieron y la vivencia que eso provocó, pues está muy impregnada su literatura de eso, de la necesidad de contar, de decir. Eran épocas que no se nos puede olvidar, donde la izquierda, ser de izquierda, estaba proscrito más que ahora. Ahora hay, digamos, cierta facilidad de filiación política, pero en ese momento era absolutamente em, proscrito y casi todo se daba en la clandestinidad. Y creo que esa clandestinidad susurra historias que
estos novelistas que son también periodistas, eh, dejan anotadas por ahí, después producen en libros y siempre tienen ese acento como muy original de lo que se dice, pero también como la metáfora de las historias pequeñas hablando de unas cuestiones más sociales, de unos temas más públicos, entonces utilizan como este recurso de lo privado y de la intimidad de las historias de familia y de amores para hacer como una crítica o una apelación a lo que son cuestiones más de una narrativa general de nación, de clase, de ciudades, en este caso de la ciudad de Bogotá y las clases más, digamos, encopetadas. Claro, justamente este libro viene a desvendar, como tú dices, un montón de secretos, de mentiras, de pasado familiar, que parece que configuran el destino ineludible en el corazón de la alta sociedad bogotana. Esas historias que parecen de una clase social determinada finalmente nos tocan a todos y todas. Y es que esa novela sacudió al mundo literario cuando Laura gana pues el premio Alfaguara y básicamente es la historia de Aguilar, que es un profesor de literatura con doctorado, 16 años mayor que Agustina, que es nuestra protagonista. Y Agustina es esa mezcla inquietante de huérfana abandonada e hija de papi, que opera en un plano paralelo al real. Entonces, su locura es como una puerta blindada. También hay otros personajes como Midas McAllister, que es un personaje que revela la hipocresía de la familia de Agustina, la familia Londoño, y Midas confiesa que el dinero de la aristocracia, incluido el del padre y el hermano Joaco, provenía dulce y discretamente del mismísimo Pablo Escobar. Entonces, en ese catálogo Londoño, por así decirlo, hay una serie de falsedades básicas que incluyen negar las repetidas tundas que el padre le daba a su hijo menor, el Bichi, el trauma familiar que se identifica cuando ese hijo menor, el Bichi, revela fotografías de la tía Sophie desnuda tomadas por el padre. Y bueno, también aparece esa recompensa frágil pero vital de Aguilar, tratando de recuperar a su esposa, de encontrarla en medio de su locura. Y hay una parte muy bonita y muy sentida en que ella le dice, si pese a todo usted me quiere todavía, póngase mañana una corbata roja. Entonces, ¿qué más podríamos decir de un libro como Delirio, Diego? ¿Cómo entender que no solo en las clases populares, sino también en las familias que han tenido acceso a todos los recursos y que se han apropiado, digamos, eh, del bienestar de muchas personas? Pues ahí, allí también se cuecen habas, se bullen un montón de secretos que luego terminan cobrándonos factura a todos y todas, que te evoca, ya para finalizar este episodio, esta apuesta de Laura Restrepo. Pues yo quisiera destacar en la novela y en Laura Restrepo como la voz de la mujer, que creo que es lo más importante que ha hecho ella y otras autoras, por supuesto, pero pues nos estamos ocupando de ella. Y creo que es una voz muy auténtica y auténticamente valiente por la vida que le tocó vivir y valiente en los textos, lo que ella pone a hablar eh, a sus protagonistas o a sus personajes femeninas,
que pues tampoco son ni mucho menos grandes heroínas, sino pues, mujeres con inmensos problemas, pero sí con unas voces muy atinentes a la denuncia privada de lo que está pasando, eh, de lo que no gusta y también de esa corrección permanente a la que se obligan algunas mujeres, y está esto como de la lucha generacional entre mujeres. El tema femenino en ella es muy, muy, muy importante, pues no es ni panfletario ni mucho menos, sino muy vívido. Son personajes femeninos muy, eh, creo que muy bien retratadas, y sus diálogos son muy intensos y sus situaciones son muy intensas, y creo que no es una autora como de femenina en el sentido clásico de los términos, sino que quiere ser, se nota ser leída por mujeres para abordar unos temas y unos diálogos que, pues que igual interpelan a todo mundo, pero eso creo que es bastante destacable en ella y en Delirio. Claro, a propósito de lo que mencionas, me gustaría agregar que justamente me parece muy interesante esta apuesta por no solo hacer hablar a la mujer, sino darle espacio a la locura, darle todo el protagonismo y permitir que desde ahí se desarrollen las historias de toda una familia, pero también nos habla de Bogotá y de sus espacios, de sus rincones. Nos lleva de la choza más humilde a la casa más exuberante, y todo eso permeado por el matiz, digamos, de no solo del infortunio, sino de la absoluta sin razón, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que me parecieron más interesantes en la narrativa de Laura Restrepo, ¿no? Como esa habilidad de en su libro hacer que la locura tenga cuerpo de mujer, tenga voz de mujer y se comporte como quiera, haciendo de los bogotanos, las bogotanas y esta sociedad colombiana lo que se le da la reverenda gana. Entonces, amigos y amigas, les invitamos a leer Delirio de Laura Restrepo y descubrir por ustedes mismos y ustedes mismas esos retratos crudos y alternos de la brillante Bogotá.
Programa Distrital de Estímulos Alcaldía Mayor de Bogotá.